Muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, el último capítulo, pero también hoy va a ser ya el último estudio de esta serie que comenzamos en esta carta de 1 Tesalonicenses. Vamos al capítulo 5 y hoy vamos a estar considerando los últimos 4 versículos de esta carta. Pudimos ver a lo largo de toda la epístola que Pablo se ha centrado y ha tomado toda su atención, ¿no?, en la situación espiritual de los tesalonicenses y nos ha hecho recordar de la conversión de ellos, de sus primeros pasos en la fe. Nos ha hablado también del buen informe que Timoteo llevó justamente al apóstol Pablo con respecto al crecimiento de estos hermanos en el Señor y la constancia en medio de las dificultades producidas justamente por la oposición de malas personas malintencionadas en tratar de desacreditar el ministerio de estos misioneros allí en esta ciudad. Y ha dedicado gran parte también de la carta a exhortarles en cuanto a su perseverancia en la santidad y en la firmeza en cuanto a las verdades e instrucciones también para la convivencia y el crecimiento saludable de la iglesia local. Una pequeña carta con grandes verdades, pero que a la vez también a nosotros nos ha enseñado muchas cosas. Y para ser sincero, es una carta que probablemente muchos la han leído y la han considerado como una simple carta, pero una carta que realmente en lo personal para mí ha sido de mucha bendición volver a estudiarla a profundidad. Pero también, a diferencia de todas las cartas del apóstol Pablo, esta sección final del escrito no nos dice si fue realmente escrito por Pablo o fue por un secretario. Pero normalmente podemos ver casi en sus cartas, como en 1 Corintios capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. En Gálatas también, capítulo 6, versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y aquí, al leer este pasaje, como lo vamos a hacer ahora, vamos a considerar justamente eso, si realmente el apóstol Pablo lo escribió o no, esta última parte. Y vamos a ir al versículo 25 en adelante leyendo, y dice la palabra de Dios: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, En 2 Tesalonicenses capítulo 3, si me acompañan allí también, versículo 17, encontramos que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así os escribo. Y justamente en el versículo 27 del pasaje que vamos a meditar hoy, en el 5:27 de 1 Tesalonicense, podemos ver que Pablo dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro. Justamente aquí también podemos ver en primera persona el singular, en el versículo 27, cambiando cuando Pablo dice: orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, y aquí en el versículo 27 dice: os conjuro. Parece ser que Pablo tomó la carta después que probablemente su secretario escribió esta carta, Pablo la lee y él, para terminar allí, completa enviando justamente esta postdata. Porque eso es lo que es esta última parte de la carta, es una postdata. Pablo habló de ellos, habló de su ministerio, habló de las situaciones, habló de las instrucciones, y luego en el versículo 25 comienza con una postdata. Palabras directas, probablemente,
del mismo apóstol Pablo. Pablo comienza allí el versículo 25 diciendo hermanos, hermanos. Hemos hablado acerca de que cada vez que Pablo comienza diciendo hermanos es porque tiene algo especial, un énfasis para dar. Pero aquí directamente el versículo 25 comienza diciendo hermanos. La enfática justamente posición de esta palabra muestra la base de esta petición sobre el amor familiar en la fe y sobre todo que lo que Pablo va a pedir en estos versículos son pedidos y exigencias únicamente para aquellos que son regenerados, porque comienza diciendo hermanos. Estas instrucciones van a ser imposibles ser cumplidas justamente por no creyentes. Y en el estudio y en el análisis justamente de toda esta carta, como hemos visto, se pudo observar que estos misioneros tenían el conocimiento y la convicción de que estos hermanos, estos individuos, eran salvos. Ellos tenían allí evidencias claras. Si se acuerdan, por favor, lean conmigo el versículo 4 del capítulo 1 de esta carta. Pablo les dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estos misioneros en tan poco tiempo, aproximadamente unos 3 a 4 meses, Pablo se da cuenta de que puede realmente decir, ustedes hermanos son del Señor. Son del Señor. Y si hacemos memoria de todo el capítulo 1, hay evidencia clara de que estos hermanos eran del Señor. Ellos lo saben en forma efectiva porque los hechos justamente vistos en la vida de estos individuos hablan tan claramente de la vida y de la salvación inevitable, directa y clara en cada uno de estos individuos de Tesalónica. Por lo tanto, este pasaje del capítulo 1 justamente se constituye en el más fuerte repudio en contra del pensamiento de quién soy yo o quién es usted o quiénes somos nosotros para cuestionar la salvación de uno. Porque si el apóstol Pablo y los misioneros pudieron ver esto en ellos, justamente en estos verbos, en saber, la razón fundamental justamente por la cual nuestros corazones están llenos de acciones de gracias, dice el apóstol Pablo, es porque sabemos, porque los conocemos, porque hemos visto pruebas concretas de la obra de redención, de regeneración en la vida de cada uno de estos individuos. Por lo tanto, esta carta es un fuerte repudio para aquellos que hablan acerca de quiénes somos para cuestionar la salvación de otros. La palabra de Dios lo muestra claramente y estas instrucciones no dejan a nadie fuera que no sea justamente de la familia de Dios. Y no nos olvidemos que en esta congregación, en este grupo de individuos, existen hermanos rebeldes, débiles, desanimados, pero también maduros. Y para todos ellos es esta exhortación. Por lo tanto, Pablo en estos pasajes, en estos 4 versículos, Pablo a modo de conclusión en esta carta, exhortó a los tesalonicenses a desarrollar hábitos piadosos vitales que no deben ser descuidados en la familia de la fe. Esa es la intención de Pablo en estos 4 versículos, en esta postdata. Exhortar a los tesalonicenses a desarrollar hábitos piadosos fundamentales que son vitales y no pueden ser descuidados en la familia de la fe. Por lo tanto, para nosotros en esta mañana, el mandato es que debemos ejercitar responsablemente los hábitos piadosos fundamentales que mantendrán sana toda relación y crecimiento en la familia de la fe. Pablo estaba preocupado. Pablo probablemente después de haber leído todo lo que dictó a su secretario, Pablo toma esa carta y vuelve a meditar en ella y se da cuenta. Y quiere remarcar y quiere recalcar ciertos ejercicios fundamentales de hábitos piadosos que no podemos descuidar para que haya realmente un crecimiento sano y una relación sana en la familia de la fe.
La pregunta en esta mañana sería, ¿cuáles son esos hábitos piadosos? Bueno, en este día vamos a estar viendo justamente 3 hábitos piadosos que debemos ejercitar en nuestra vida personal y sobre todo congregacional. Por supuesto, en estas últimas 3 exhortaciones vamos a encontrar hábitos piadosos que no solamente deben ser practicados individualmente, sino el énfasis está en que sea congregacionalmente. Congregacionalmente. Por lo tanto, son áreas fundamentales de la piedad en la vida de cada creyente. Y vamos a considerar el primero en el versículo 25. Dice allí la palabra de Dios, orad por nosotros. Pablo comienza diciendo, orad por nosotros. Es interesante porque el apóstol Pablo y los misioneros, al igual que sus lectores, necesitaban ser santificados. De eso nos ha hablado el hermano Valdir el domingo pasado, cuando allí en el versículo 23 de este mismo capítulo decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa era la oración, el deseo de Pablo para los hermanos, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Necesitaba la iglesia ser santificada y preservados por Dios. Y ahora los misioneros y Pablo está pidiendo para que eso suceda también en la vida de ellos. Por esta razón pide a la congregación, el apóstol Pablo, a la congregación de Tesalónica, a que oren por ellos. A que oren por ellos. Por supuesto que este pedido era muy frecuente. Era muy frecuente en las cartas de Pablo. Pablo era una persona transparente, sensible, humilde, y siempre él pedía que se ore por ellos. Por ejemplo, en Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Luego también en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y el versículo 19 dice, y por mí. Segunda Tesalonicenses, ahí nomás, en el capítulo 3, versículo 1, en esa segunda carta a los tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Por lo tanto, no nos sorprende que en la primera instrucción para esta congregación, con las que pone fin a las instrucciones, en esta carta exprese la misma petición que Pablo siempre hace. Y esto sin duda es un claro ejemplo de su humildad, de su sencillez, aún siendo el apóstol y siendo lo que era una persona que pedía por su propia vida. Y era de carácter recíproco, porque él oraba por ellos y él pedía que también los hermanos oraran por ellos. Y es interesante porque algunas traducciones más antiguas de esta carta agregan la palabra también, en este versículo justamente 25. Y si se admite justamente esa palabra en este versículo, más o menos sería de esta manera. Hermanos, acabamos de orar por ustedes. Como decía el versículo 23, 24. Hermanos, acabamos de orar por ustedes. Ahora debéis orar vosotros por nosotros también. Por nosotros también. Pablo pide que oren por ellos. Pablo pide que ore por Silas, por Timoteo y por su ministerio, por ese equipo misionero, por sus colaboradores. Y los tres, sin lugar a dudas, hacían lo mismo. ¿Se acuerdan allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2? Dice la palabra de Dios, damos, ¿quiénes? Pablo, Silas y Timoteo. Siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Sin lugar a duda, el deseo de Pablo era que haya reciprocidad en la oración. Pablo no solamente daba gracias y oraba por la santidad y el crecimiento de los hermanos,
Él también pedía que se ore por ellos. Y ahora en este punto justamente de la carta, Pablo les pidió que le devolvieran, podríamos decir, ese favor espiritual de orar por él. Desde luego las circunstancias que Pablo estaba afrontando en Corinto, porque él estaba en Corinto en el momento de escribir esta carta, no era un buen momento de paz para Pablo. Había conflictos, había situaciones por resolver, personas que se estaban oponiendo. Así pues, él ahora se dirige por última vez a estos hermanos con la finalidad de solicitar su apoyo en oración, apoyando el ministerio con la intercesión a estos hermanos. Por lo tanto, Pablo pide oración. Ahora, ¿cuál es este primer hábito? ¿Cuál es este primer hábito que necesitamos desarrollar como congregación? Sin lugar a dudas, es la oración por los líderes de la congregación. Pablo tiene la intención en esta carta de, al concluir, decir a la congregación: hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué cosas hay que orar por los líderes? ¿Por su familia? ¿Por su sustento? ¿Por qué cosas hay que orar? Creo que a la luz de las Escrituras, a la luz de los escritos de Pablo mismo y a la luz de la inspiración divina, la petición justamente de oración de Pablo sugiere varios asuntos por los cuales debemos estar orando por los líderes de cada congregación. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 1 al 2. Pablo aquí va a presentar un primer asunto por el cual hay que estar orando por los líderes. Pablo les dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y el versículo 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Sin lugar a dudas, aquí cuando habla de perversos se refiere a quienes fueron exageradamente malos y hostiles con Pablo en la misma iglesia. Personas que Pablo le está diciendo porque no es de todos la fe. Personas que estaban dentro y no eran del Señor. Y aquí Pablo está diciendo algo: oren por nosotros. ¿Para qué? Para ser cuidados ante la oposición y el ataque de malas personas. Pablo enseña que hay que orar por los líderes por protección. Protección ante la oposición y el ataque de malas personas. Pablo así los denomina. Romanos capítulo 15, versículo 31, la primera parte, Pablo también pide oración para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Por lo tanto, ¿por qué se levanta justamente estos hombres malos? Lo pudimos ver a lo largo de la historia de los tesalonicenses. Pablo llega con el Evangelio, la instrucción a diferentes iglesias allí del Asia Menor, y estas personas hostiles se levantan en contra de la persona, el ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros. Porque ellos estaban llevando la verdad, confrontando el pecado. Y el líder o el pastor fiel, quien confronta justamente la maldad en el sistema mundano con la verdad espiritual, siempre va a sufrir oposición. Siempre va a sufrir oposición. Y cuando Pablo lo hizo, justamente al escribirle a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 16, él le pregunta a ellos: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Por supuesto, los judaizantes allí estaban metiendo sus ideas, contaminando a la congregación, creyendo de que para ser salvos también había que agregar nuevamente al sistema judaico cosas. Y Pablo les dice: no, anatema, nada se puede agregar, nada puede contaminar el evangelio. Y Pablo dice: es tanta la confusión que ustedes tienen, hermanos, que ahora lo estoy confrontando y me tienen por enemigo. Bueno,
Esta es la razón por la que se necesita la oración del pueblo, de la congregación, por sus líderes. Porque el sistema del mundo, el sistema del diablo, se opone ante la verdad de las Escrituras. Otra de las razones está en Romanos capítulo 15, versículo 31, cuando Pablo dice: y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. Sea acepta. Aquí justamente Pablo, cuando dice, él pide que se ore para que la ofrenda de mi servicio, ahí no se está refiriendo en cuanto a su ministerio de enseñanza y predicación. Pablo está hablando en el contexto de aquella famosa ofrenda y colecta que se había hecho de dinero para llevar a los pobres hermanos en Jerusalén. Y Pablo estaba pidiendo para que ellos oren, para que él en todo temor pueda administrar esa ofrenda. Esa ofrenda. Para cualquier tipo de conflicto que pueda surgir. Porque acuérdense, estos hermanos judíos en Jerusalén estaban pasando necesidades y los que despertaron la inquietud y el deseo de ayudarlos eran los gentiles. Y las relaciones todavía no eran muy buenas en aquel entonces entre judíos y gentiles. Y Pablo no tenía la garantía. No tenía la garantía aún de saber y llegar con esa ofrenda a los hermanos en Jerusalén y decirle: hermanos, esta ofrenda les envían los gentiles. Porque vieron que somos tan orgullosos que no necesitamos de nada. Y probablemente ellos despertaran ese conflicto. Y Pablo necesitaba orar, que oren los hermanos, porque yo no sé con qué me voy a encontrar. Y estoy llevando algo en mis manos, dinero. Entonces Pablo pide por sabiduría para la ejecución de los planes en el ministerio. Esa es una de las razones por las cuales también la congregación debe orar por los líderes, para que los planes, que las ejecuciones sean todo con sabiduría del Señor. La congregación debe orar para que los líderes puedan tomar buenas decisiones. Otra de las cosas por las cuales también la congregación puede orar por sus líderes está también en Romanos capítulo 15, versículo 32, que también pide oración para que con gozo llegue a vosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pide oración para que los planes y las prioridades sean conforme a la voluntad de Dios. Los líderes necesitan estar en el centro de la voluntad de Dios, no en el centro de los caprichos de la congregación. La congregación debe orar para que los líderes tengan la luz necesaria para saber hacia dónde dirige la voluntad de Dios en cuanto a la congregación. Por eso Pablo pide para que llegue con gozo a vosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Fíjense en Romanos capítulo 1. También Pablo pide eso en el versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Para ir a vosotros. Pablo está pidiendo oración. Necesitamos orar por los líderes, por protección ante la oposición y el ataque de malas personas, que las van a ver siempre, por sabiduría para la ejecución de los planes en el ministerio, para que los planes y las prioridades sean conforme a la voluntad de Dios. Y Efesios capítulo 6, si me acompañan allí, si bien explícitamente Pablo no está pidiendo oración aquí, pero sí está presentando una realidad. Capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Colosenses capítulo 4, si buscamos también allí,
capítulo 4, versículo 3 al 4, dice la palabra de Dios: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y 2 Tesalonicenses, capítulo 3, nuevamente, el versículo 1, allí él pedía que oren por ellos con un propósito, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo pide aquí como líder que oren por él, por la eficacia de la predicación del Evangelio y la enseñanza de las Escrituras. La congregación debe orar por sus líderes para que cada vez que se predique y se enseñe la palabra, las Escrituras y el Evangelio sea proclamado, hay que orar para que haya eficacia. Que el predicador comunique lo que realmente el Señor quiere comunicar o comunicó en un principio en las Escrituras. Y eso es fundamental. Otro punto por el cual también pide oración es en el capítulo 6, versículo 10. Perdón, aquí sí, implícitamente podemos ver que él pide oración. En el otro estaba muy claro. Aquí implícitamente podemos ver en el versículo 10, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos, dice Pablo, se incluye lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. Pablo sin duda aquí no está pidiendo que oren por él, pero está presentando una clara realidad. Que hay un ataque fuerte del enemigo, que es una lucha espiritual, una lucha contra la verdad de Dios. Por lo tanto, Pablo pide para que se ore, o debemos orar, mejor dicho, por los líderes, por la fortaleza e integridad espiritual. Primera de Corintios 9, 26 al 27 dice: así que, o por lo tanto, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se da cuenta que el peor enemigo que él tiene es él mismo. Y dice: y pongo en servidumbre mi cuerpo y lo golpeo. No está hablando de autogolpes que él se da, sino que pone en servidumbre su cuerpo. Él esclaviza su propio cuerpo, se abstiene de cosas sabiendo que su carne es débil. Su carne es débil. Lo está hablando el apóstol. Aquel que fue llevado al tercer cielo está diciendo: soy débil, mi carne es débil. Mi carne es débil. Y dice: aquí el único que puede eliminarse de la carrera soy yo mismo. No necesito de otros, sino de yo mismo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pablo pide y presenta la realidad de la debilidad, de las luchas, y eso presenta un claro ejemplo de humildad y de sinceridad en cuanto a él como líder. Cada uno peca porque quiere. Cada uno peca porque deja de confiar en las Escrituras. Por eso peca uno. Y cuando esté delante del Señor, cada uno
va a dar cuenta de su propio pecado. No necesitamos acusadores. Ya tenemos uno por excelencia, ¿no? Pero cada uno de nosotros va a rendir cuenta delante del Señor. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Que muchas veces el pastor cae en pecado porque su congregación no ora por él. Porque a veces no sabemos con qué cosas está luchando el pastor. Hoy hay un gran índice de pastores que ven pornografía. Un gran índice. Y si hay un gran índice de pastores que ven pornografía, no quiero hablar de los hermanos que no son pastores entonces. Entonces, ¿usted está orando por sus líderes? ¿Usted está orando para que se mantengan fieles? Porque cuando el líder cae, todos estamos apuntando. Pero no se olvide que delante del Señor nadie lo va a apuntar. Nadie lo va a apuntar. Lo que lo va a mirar va a ser los ojos del Señor a usted. Entonces, ¿usted está orando por sus líderes? ¿O está esperando que pise el palito para que... Evidentemente Pablo está diciendo aquí, hermanos, oren. Las instrucciones son para creyentes, no inconversos. Y si Pablo está pidiendo que los hermanos oren para que lo hagan, y si no lo está haciendo es porque no son del Señor. Entonces esta carta nos autoexamina constantemente a nosotros. Y es interesante, Pablo escribió 13 cartas, de las cuales 4 están dirigidas a individuos. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 9 de ellas están dirigidas a iglesias locales. De las cuales, de esas 9 cartas, 7 Pablo pide que se ore por él. Pero hay en 2 cartas donde Pablo no pide oración por él. ¿Saben cuáles son? Primera de Corintios y Gálatas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no le pide a ellos que oren por él? La respuesta es sencilla. Eran dos iglesias que no tenían la integridad ni la actitud correcta para hacerlo. Estaban lidiando con pecados en la iglesia, con personas dentro de la iglesia que no eran y estaban trayendo problemas. Y aún allí estaba el apóstol Pedro creando división, siendo parcial con un grupo de personas. Y Pablo en esa carta, ni en Primera de Corintios, decía, oren por mí. Porque esas iglesias no tenían la madurez para hacerlo. Si hoy día usted, ¿en qué iglesia estaría? ¿En la Primera de Corintios, en la iglesia de Corintios, en esa primera carta? ¿O en la iglesia de Gálatas? De igual manera, tenemos que saber que hay que orar. Y ese es el primer ejercicio que necesitamos desarrollar nosotros como congregación. Orar por los líderes, orar por los ancianos, orar por los maestros, por aquellos que están ocupando el lugar de ministrar a personas. Orar por ellos. Y si usted no sabe cómo hacerlo, bueno, mire otra vez el video después y anote que aquí Pablo nos muestra claramente por qué cosas hay que estar orando. Por lo tanto, debemos ejercitar responsablemente los hábitos piadosos fundamentales que mantendrán sana toda la relación y crecimiento de la iglesia de la fe. En primer lugar, este hábito es la oración por los líderes de la congregación. En segundo lugar, versículo 26, volvamos a la primera carta. Pablo dice allí en el versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Ósculo qué? Diría uno. ¿Qué es eso? Uno ya me preguntó en la semana, ¿qué es el ósculo? Bueno, es el beso. Es un beso. Ya sea en la mejilla, en aquel tiempo el beso era en la mejilla, en las manos, en los pies, en los labios. Y es interesante, ¿no? Porque los rabinos enseñaban que el beso solamente se podía aplicar de 3 maneras. A alguien que era respetable,
o cuando una persona se encontraba después de una larga despedida, o en el momento en que se estaba despidiendo la persona. Esos eran los momentos en el cual los rabinos enseñaban que había que besarse en aquel entonces. Tanto en la cultura judía como greco-romana solamente eran permitidos los besos entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. No se permitía el beso entre el hombre y la mujer. Cuando hablamos del beso romántico en las Escrituras solamente aparece en el Cantar de los Cantares. Se pensaba que el beso, justamente, el beso en la boca era antigénico. Entonces, había toda una cuestión de prevención en aquellos días. Y ahora justamente Pablo va a hablar acerca del beso. El beso justamente era una señal de familiaridad en aquel día. Se saludaban, se besaban entre los hijos con padres, padres con hijos. Aún también tenemos inicios de primos allí en el libro de Génesis. Pero Pablo, y justamente también el apóstol Pedro, van a dar un vuelco a todo esto. Van a traer algo trascendente para la iglesia. Y va a decir, hermanos, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿A todos? Sí, a todos. A todos. El beso era algo importante en aquellos días. Justamente para los padres de la iglesia. ¿Quién eran los padres de la iglesia? Los líderes que vinieron después de los apóstoles. Para ellos, justamente, en todo lo que era la liturgia, en el encuentro de los hermanos, en la congregación, en el culto, el beso era algo solemne. Era algo solemne. Era la práctica cristiana en la iglesia primitiva. El beso estaba relacionado, y escuche, estaba relacionado con la comunión, estaba relacionado con la cena del Señor y estaba relacionado con el bautismo en agua. El beso ocupaba en toda la liturgia, en los primeros tiempos de la iglesia, algo solemne, algo solemne. Y justamente, según las Escrituras, las demostraciones de afecto son vitales cuando hablamos del perfecto amor. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo al hacer mención del beso? Hay un punto importante siempre en la hermenéutica para poder sacar una enseñanza para que la iglesia del día de hoy lo pueda practicar. Que sea una verdad que en diferentes cartas se mencione. Y es interesante que el ósculo, el beso, es mencionado en 5 cartas del Nuevo Testamento. 4 de ellas por el apóstol Pablo y 1 por Pedro. Por lo tanto, esta era una práctica importante dentro de la congregación, el beso. Por lo tanto, esto es importante para aclararlo. Pablo en ningún momento quiere ser legalista y está diciendo, hermanos, bésense todos. No, porque de besos hay besos traicioneros. Bueno, el Señor mismo fue víctima de un beso traidor. Pero ¿cuál es el punto de Pablo? ¿Por qué Pablo hace mención del beso y el hecho de saludarse? ¿Cuál es la intención? En cierta manera Pablo está diciendo, saludad de mi parte a todos los hermanos con beso santo. Dad a todos los hermanos un beso por mí. Esa es la intención de Pablo. Y es evidente que la intención aquí no es establecer, como dijimos, nada legalista. Pero es interesante observar bien en este versículo porque dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y hay 2 palabras sumamente importantes aquí a considerar. La primera es todos. Es todos. Saludad a todos. ¿Qué quiere decir eso? A todos sin distinción. A todos sin distinción. A cada miembro de la congregación. ¿Y quiénes eran esta congregación? Los maduros, pero no nos olvidemos, los débiles, los desanimados, los rebeldes, los metiches, los vagos, los perezosos que estaban ahí adentro, todos ellos. Y Pablo dice, por favor, me saludan a todos, pero con un beso santo, con un beso santo.
Por lo tanto, Pablo le está diciendo que esto debe ser algo importante, de expresión de amor, transmitida a todos los hermanos, una cálida expresión. En cierto modo, Pablo le está diciendo de mi imparcialidad y afecto en Cristo. En Cristo. Por lo tanto, aquí el hábito es la manifestación de afecto fraternal, primeramente imparcial, pero también santo. Santo. ¿Por qué dice ósculo santo? ¿A qué se refiere beso santo? Porque si hay un beso santo, entonces quiere decir que hay un beso que no es santo. Y evidentemente no está hablando de un beso apasionado en comparación al beso santo. No, Pablo de eso no está hablando. Y es interesante porque uno cuando tiene la posibilidad de leer y estudiar acerca de la historia de la iglesia, uno puede también llegar a comprender un poco mejor lo que implicaba el tema del beso dentro de la congregación. Hay muchísima información, pero me llamó mucho la atención la que encontré y quiero leerles. Es algo que fue escrito más o menos allí 200 años después de Cristo. Y este escrito lo escribió Justino Mártir y dice lo siguiente, y por favor preste atención. ¿Cuántos estén convencidos y crean que lo que enseñamos y decimos es la verdad y deciden por esforzarse para vivir en conformidad a ella, se les instruye a estas personas a orar y a suplicar a Dios con ayuno por la remisión de sus pecados pasados? Entre tanto, nosotros oramos y ayunamos por ellos. Luego, a estos hermanos, se les lleva a algún lugar donde haya agua, y si son regenerados en la misma forma en que nosotros fuimos regenerados, para que sean bautizados. Porque en el nombre de Dios, Padre y del Señor del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos reciben entonces el lavamiento del agua. Después de haber sido bautizado al que fue convencido y dio asentimiento a nuestra enseñanza, les llevamos al lugar donde se reúnen los que reciben el nombre de hermanos. Fíjense cómo era todo el procedimiento. Está hablando de la predicación del Evangelio, ellos se convertían, ellos eran bautizados y luego se los llevaba a congregar. Luego continúa diciendo: les llevamos al lugar donde se reúnen los que reciben el nombre de hermanos a fin de que ofrezcamos oración de todo corazón en conjunto por nosotros mismos, por la persona bautizada y por todos en todo lugar. Habiendo terminado las oraciones, el tiempo de la comunión, de las intercesiones, nos saludamos unos a otros y dice, con beso santo. Con beso santo. ¿Para qué? Para que luego se ofrezca el pan y la copa para la cena del Señor. El beso santo implicaba comunión, pertenencia, sinceridad unos con otros. Y ahí toma sentido también lo que Pablo les habla en 1 Corintios a los hermanos cuando dice que debemos tomar la cena del Señor dignamente. ¿Y qué es dignamente? Según el contexto y lo que Pablo está hablando en 1 Corintios, no está hablando solamente de aquel cristiano que hace su vida en la semana, su vida hace en la vida, después viene y participa del pan. Por supuesto, juicio acarrea sobre su cabeza, eso no cabe dudas. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la comunión. Cuando alguien no tiene comunión correcta con algún hermano en la cena del Señor, está trayendo juicio sobre él. Eso Pablo está diciendo, y eso es indignamente. Por eso el beso era santo. Porque una vez que el hermano está adentro, cercioramos de que ese hermano es salvo. Y le damos parte en la comunión con un símbolo, con una señal de lo que era el beso. El beso santo, el beso de aceptación. Y ahora puede participar de los símbolos, porque es digno de hacerlo. Digno de hacerlo.
Pablo está comunicando acá la transparencia, la sinceridad y la manifestación de afecto fraternal para con ellos. Pero Pablo también les dice a ellos: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Yo no estoy, pero ustedes sí lo pueden hacer. Para aquellos que justamente no están y no pueden escuchar la carta, a ellos, por favor, léanles. Pero demuestren este afecto fraternal, sincero e imparcial. Y ese es el segundo hábito piadoso que debemos desarrollar para tener una sana relación y un crecimiento en la familia de la fe. No solamente orar por los líderes, sino también una manifestación de afecto fraternal, santo o sincero e imparcial. Imparcial. Es interesante porque estos verbos, orad, saludad, no solamente está dando un mandato, diciendo, hagan esto, hagan esto. Lo que Pablo está diciendo es, háganlo constantemente, constantemente. Es una orden. Es continuo, es presente continuo, pero a la vez una orden. Es un imperativo. Y esto debe ser algo constante en la congregación. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No digamos solamente hermanito, amén y te amo, sino demostremos el amor. Por lo tanto, debemos ejercitar responsablemente los hábitos piadosos fundamentales que mantendrán sana toda relación y crecimiento en la familia de la fe. El primer hábito, la oración por los líderes de la congregación, la manifestación de afecto santo, sincero e imparcial. Y en tercer lugar y último, el versículo 27, dice, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Uno lee esto y parece que está leyendo allí el libro de El Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Os conjuro, el hechicero, Pablo el hechicero, van a decir, ¿no? Pero realmente aquí no está hablando de eso, ¿no? De la misma manera que Pablo, nadie debe estar excluido en esto. Todos en la congregación. Nadie puede ser privado a la oportunidad de ¿qué? Dice, de que todos puedan escuchar esta carta o que la puedan leer. Nadie puede estar privado de eso. Pero primero pensemos en esta frase, os conjuro. ¿A qué se refiere? Pablo está echando un hechizo mágico, ahí con un rollo y dice, tomad, los conjuro y pum, le da por la cabeza y leen todo el tiempo. No, lo que Pablo está diciendo acá justamente es, literalmente quiere decir, os encargo solemnemente por el Señor. Solamente en el Nuevo Testamento aparece esta frase. En todo el Nuevo Testamento solamente aquí aparece esta frase, os conjuro. Se podría también leer de la siguiente manera, os pongo bajo juramento como que el Señor es testigo de mis palabras y os pedirá cuenta si no me obedecéis. Esto es importante y es sumamente importante ver el cambio del plural al singular, porque primero dice, orad por nosotros, pero ahora Pablo está diciendo, os conjuro. Es algo personal de Pablo. Aquí no está involucrado ni Silas ni Timoteo, solamente él. ¿Por qué? Porque él es apóstol. Y él tiene autoridad divina de establecer algo para la iglesia local. Entonces está diciendo aquí, hermanos, delante del Señor le estoy encomendando una tarea. Y esta tarea es solemne. Que todo lo que ustedes leyeron es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Y los pongo bajo juramento para que nadie de ustedes se quede sin leer esta carta. Todos. Quizás por problema de analfabetismo, no sabemos, pero todos debían estar escuchando. ¿Vieron cuando Pablo escribe a los Efesios? Habla de la familia, habla al esposo, la esposa, a los hijos, al empleado, al jefe. Todos debían leer esta carta.
Por lo tanto, los líderes tienen una responsabilidad bajo juramento de no impedir que la gente no tuviese acceso a la verdad. Recuerdo cuando estábamos en Tobatí, teníamos algunos grupos en algunas casas de estudio bíblico y teníamos un grupo donde había muchas señoras, venían del catolicismo bien fuerte, y me acuerdo al concluir el estudio bíblico, una de las señoras había dicho: qué bueno esto de leer la palabra de Dios. En nuestra iglesia se lee, pero nadie nos explica. Nadie nos explica, solamente se lee, pero nadie nos explica lo que dice. Y acá yo puedo ver que me están explicando lo que dice la palabra. El catolicismo hace eso, priva a las personas. Cuando Pablo pone bajo juramento a todos para que la lean. ¿Por qué el lenguaje de Pablo es muy fuerte en este punto? Bueno, aquí no hay nada negativo. Evidentemente estos hermanos, si hemos prestado atención a toda la carta, ellos eran de testimonio para los de afuera, eran personas que amaban las Escrituras, en tan poco tiempo tenían una pasión por ellas. No había nada negativo en esto, sino en cierto modo hay algo positivo. Está enfatizando nuevamente su afecto por ellos. Los amo tanto que no puedo dejar de que ustedes priven a alguno de estas verdades. Por favor, háganmelo saber a todos ustedes, todas estas instrucciones. Los amo tanto. Esa era la posición de Pablo. En el capítulo 4, versículo 15 de esta carta dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No había nada que no fuera, nada salía del mismo, salía del propio Señor. Es palabra autoritativa, es para la iglesia. Por lo tanto, esto parece ser que comenzó allí con esta instrucción, lo que se conoce como la lectura de las Escrituras. La iglesia local en sus comienzos tenía el hábito piadoso de leer las Escrituras, parte de la liturgia, parte del culto a Dios. Es el centro de todo. Por eso cuando abrimos las Escrituras en este lugar, en el momento de alabanza y adoración, es adoración al Señor. Y yo noto muchas veces que hay hermanos que cuando se dice vamos a tener una lectura, no abren sus Biblias. Y por mandato apostólico necesitamos hacerlo. Porque es una instrucción para la iglesia. Sin ese hábito piadoso no vamos a poder crecer. ¿Se acuerdan allí? Lean Nehemías capítulo 8, cuando Esdras abre el libro, él lo explica. El pueblo dice, traed el libro, y abre el libro y lo enseña. Y luego de que todos estuvieron allí por muchas horas, dice que el pueblo dio gloria a Dios y alabó a Dios, porque el libro fue abierto y fue leído. Pero acá a veces abrimos y nuestra mente está en otra cosa. Es un hábito piadoso cuando las Escrituras se abren. Hay que tener temor, hermanos. Hay que tener temor. Porque estas palabras, como siempre decimos, son las mismas palabras que dijo, sea la luz, y fue la luz. Es la misma voz que dijo, Lázaro, ven fuera. Es la misma esencia de Dios lo que se lee en este libro. Por supuesto, son implicancias que solamente los hijos de Dios pueden temer y hacer. Pablo nos dice, hermanos, háganlo. La lectura de la palabra de Dios no es solamente un privilegio de algunos, todos deben hacerlo. Hoy día se puede afirmar con bastante certeza que ya no hay pretexto para no leer lo que Dios ordena en su palabra. Pablo no sabía que él iba a escribir. Pablo no sabía que iba a existir en el futuro el Nuevo Testamento. Pero sin lugar a dudas, estas cartas fueron leídas en el transcurso, en el desarrollo de la historia de la iglesia. Y fueron parte de la liturgia, del culto. Entonces, cuando un hermano está presidiendo y dice, hermanos, vamos a leer las Escrituras, no es un relleno. No es, a ver, ¿qué vamos a hacer?
No, se van a abrir las Escrituras para adorar a Dios, porque nos hace bien la palabra de Dios. Y termina Pablo diciendo, versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El apóstol concluye la carta como inició la carta. Capítulo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Y concluye diciendo: la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Pablo en todas sus cartas, casi en todas sus cartas, en Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, comienza haciendo mención de la gracia y concluye haciendo mención de la gracia divina. Un comentarista, John Stott, decía lo siguiente: concluir sus epístolas con una referencia a la gracia casi constituye la firma del apóstol, pues la gracia era el tema central de toda su teología. No se trata de una fórmula vacía, convencional, porque la gracia es el corazón del Evangelio. De hecho, es el corazón de Dios. Otro comentarista, Denney, decía lo siguiente: todo lo que Dios tiene que decirnos, y en todas las epístolas del Nuevo Testamento nos dice cosas que escudriñan el corazón y lo hace temblar. Comienza y acaba con la gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Cristo se sintetiza en esta palabra. Toda su ternura, hermosura, su compasión, su paciencia, toda la santa pasión de su amor se resume en la gracia. ¿Qué cosa mejor podemos desear los unos para los otros que esta? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Pablo les llenó de elogios, los llenó de elogios. Pero Pablo con esto, al iniciar y concluir, les estaba diciendo: hermanos, ustedes están elogiados no por lo que ustedes hacen, porque ser obedientes, servirle, ser santo es un deber. Pero ustedes están siendo apasionados por las Escrituras, apasionados por Dios, en el servicio, por la gracia de Dios en ustedes. Y ahora Pablo les deja un montón de instrucciones para hacer. Pero ustedes no lo van a hacer esto hasta que la gracia de Dios la experimenten en su vida. Si hoy somos fieles al Señor es por la gracia de Dios. Si usted tiene trabajo hoy día es por la gracia de Dios. No por su capacidad intelectual. Es por la gracia de Dios. Y usted está ahí por la gracia de Dios. Usted tiene hijos por la gracia de Dios. Usted tiene su matrimonio por la gracia de Dios. Usted tiene talentos por la gracia de Dios. Usted respira, ve por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Nada nos merecemos. No merecemos estar ni siquiera en este mundo. Pero por la gracia de Dios estamos acá. Y Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia de Dios. Y Pablo encomienda a sus lectores la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo se despedía con los hermanos de Éfeso en Hechos 20? Los encomendó a la gracia de Dios. Y Pablo concluye acá poniendo nuestra mirada en aquel cuya venida en gloria es el objeto de nuestra esperanza y la razón de nuestra existencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La iglesia evangélica vive tiempo en que muchos suponen que pueden alcanzar a la gente por medio de estrategias, programas, métodos centrados en el hombre. Pero realmente estas personas lo que están haciendo es minimizar justamente lo grande de la gracia de Dios. Si nosotros podemos predicarle al Evangelio,
no solamente esa persona puede llegar a experimentar la gracia en su vida, sino que usted y yo podemos experimentar la gracia de Dios viendo a una persona pasar de muerte a vida. Y es por la gracia de Dios. Y es una mentira de Satanás que los pastores pueden hacer su labor sin las oraciones de su pueblo. Eso es una mentira. Hermano Valdir y yo acá en esta congregación vamos a poder hacer nuestra tarea siendo responsables de lo que tenemos que hacer. Pero sin el apoyo de la oración de usted no tiene sentido. No tiene sentido. Somos falibles, imperfectos, necesitamos de sus oraciones. Las oraciones no nos van a dar más poder a nosotros. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y todo lo que esta carta nos ha enseñado a nosotros en el día de hoy, la vamos a poder llevar a la práctica por la gracia de Dios en nosotros. Eso nos tiene que humillar. Hay hermanos que le ofende escuchar la palabra gracia, porque lo distinguen, no sé, con alguna denominación, no sé qué, pero le ofende. Y entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Si es todo por gracia, es solo por gracia. ¿Usted dio gracias a Dios hoy por venir a la casa del Señor? Usted pudo venir por la gracia de Dios. Y a veces, aún en nuestras infidelidades al Señor, el Señor sigue siendo lleno de gracia con nosotros. Lleno de gracia. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba allí con el pueblo? Tenemos sed, decían. ¿Y qué le pidió el Señor? Andá. ¿Y qué tenés que hacer? Hablarle a la roca. Tenemos sed. Y bueno, andá a hablarle a la roca, Moisés. Fue Moisés, Dios le dijo, hablarle a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Golpeó, ¡pum! ¿Y qué salió? Agua. ¿Y qué quería el pueblo? Agua. ¿Y el agua qué iba a hacer? ¿Suplir la necesidad de ellos? Claro, agua. Probablemente el pueblo le decía, Moisés, pegale más fuerte. Pegale más que salga más. Somos 2 millones acá en el desierto, necesitamos más agua, pegale más fuerte. Y probablemente ahí entusiasmado, qué bueno, mirá el resultado que hay. ¡Pum! Más fuerte todavía, mirá el agua que sale. ¿Fue saciado el pueblo? Sí fue saciado, su sed. ¿Quién fue infiel? Moisés. Y no entró a la tierra prometida. Aún en su infidelidad, el pueblo experimentó la gracia de Dios. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Que a veces andamos mal en el Señor, pero mirá el Señor cómo me bendice. Mirá el trabajo que tengo, mirá el ministerio que tengo, mirá todo lo que yo tengo. No te confundas. El pueblo experimentó la gracia de Dios en el desierto, pero eso no dejó de ser infiel. El pueblo sabía que él tenía que hablar y él aún así el pueblo clamaba, dame el agua. Y no fue de la manera que Dios le pidió. No nos confundamos, hermano. No nos confundamos. La gracia de Dios. La gracia de Dios para nuestra vida. Para mí fue un privilegio haber estudiado esta carta. Es la segunda vez en mi vida que puedo terminar un libro enseñando. Y para mí fue de mucha bendición. Y es nuestra oración junto con el hermano Valdir que también sea de bendición para esto. Para cada uno de ustedes también. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por podernos reunirnos y de manera especial también pedirte porque por tu gracia nos permites también poder terminar de enseñar una carta. Sabemos, Padre, que hay muchas otras cosas más por profundizar. Señor, queremos pedir que tu Espíritu siga obrando en nosotros con lo que hemos escuchado en todos estos domingos, en estos meses. Tú nos hablas de manera particular y
Pedimos, Señor, que esa obra se haga en nuestras vidas y podamos ser dóciles a lo que tenemos que cambiar y tenemos que potenciar en nuestras vidas, Señor. Gracias por el testimonio de estos hermanos, gracias por las instrucciones y pedimos que sea una realidad también, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos y como Pablo pedía que se ore para que tu palabra sea glorificada, Señor, que tu palabra sea glorificada entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.